Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Empresarial. El día de hoy nos adentramos en el corazón estratégico del Caribe venezolano, la península de Paraguaná, quien más allá de sus playas emblemáticas, sus bellezas naturales y su gran potencial estratégico, se consolida como un punto logístico y comercial con regímenes tributarios especiales. Y para entender la visión de este tema tan apasionante, me acompaña el ingeniero Juan de Dios Falcón, a quien le quiero dar la bienvenida y preguntar: la península de Paraguaná tiene un régimen especial que la diferencia del resto del país. Es una zona libre dentro de una zona franca y recientemente también decretada como zona económica especial. Explíquenos un poco para entender el tema. Bueno, en realidad, primero, gracias por la invitación al programa. Y en segundo lugar, sí, en realidad Paraguaná goza de unos beneficios fiscales. Es el único parte del territorio que goza de esos beneficios. Los beneficios fiscales normalmente a ciertos territorios normalmente se le otorgan. En el caso nuestro, Paraguaná es una zona árida, semidesértica, es una península y es un punto final. Prácticamente el que viene a Paraguaná tiene que tirarse de aquí al mar porque no puede continuar si no es a través del mar, ¿verdad? Entonces, en la oportunidad de primera que se dio, se nos otorgó la zona franca e industrial de la península de Paraguaná. Allí gozamos entonces en un área que todos ustedes prácticamente conocen, que es el área que está encima de la meseta de Guaranao, en lo que llamamos el Cerro Guaranao. El puerto allí, también está allí. Sí, está el puerto, está eso, donde tú puedes importar materia prima de otros países, de otros sitios, y procesarla y sacar productos acabados hacia otros países o, en definitiva, exportarlos trasladarlos a otra parte del territorio nacional, siempre y cuando se paguen los aranceles necesarios aduaneros para introducirlos al territorio firme de Venezuela. Estuvimos mucho tiempo funcionando con la parte de lo que era zona franca, y por motivos de ciertas condiciones que limitaban eso, hubo que ampliar entonces otros beneficios fiscales que pudiesen producir el efecto que se quería, que era que en definitiva hubiese un crecimiento poblacional y un circulante económico en la península de Paraguaná que pudiera abastecer ingresos suficientes como para que la gente se sintiera atractivo y tuviera un estándar de vida cómodo dentro de esta península. Y allí se creó entonces lo que fue la zona libre de inversión comercial y turística, la zona de inversión comercial y turística de la península de Paraguaná, que está en realidad es toda la península de Paraguaná, todo lo que comprende la península de Paraguaná, y dentro de ese territorio de la península de Paraguaná entonces tenemos un área que es esa de la meseta de Guaranao, que goza de los dos beneficios, goza de la zona libre, goza del impuesto sobre la renta y goza del impuesto de IVA y de los impuestos aduaneros. Y en cambio, en la zona libre de inversión turística de la península de Paraguaná, nomás que gozamos de lo que es la liberación de IVA y la parte correspondiente a la liberación de impuestos aduaneros que normalmente llegan a la península de Paraguaná producto de productos acabados de otro sitio. Entonces nosotros por eso tenemos esos beneficios. Y aparte de esa situación, entonces la parte turística goza de unos beneficios adicionales. Pero esos fueron los dos primeros beneficios fiscales que gozó la península de Paraguaná, y hay entonces un territorio que goza de los dos beneficios, goza de ser zona franca industrial y goza de ser zona franca, zona libre de comercio y turismo de la península de Paraguaná.
de esa manera tan didáctica como nos acabas de explicar el tema de la zona franca en ese orden, zona franca, zona libre, zona especial. Explíquenos un poco cuáles son las ventajas competitivas que tendría un empresario a la hora de invertir hoy en día en Paraguaná. Bueno, no tocamos lo de la zona Especial. económica especial. La zona económica especial es otra situación. Esas son zonas que se prestan para posibilidades de desarrollo que de por sí están deprimidas en lo que es la parte industrial o la parte productiva de la península, y se presentan empresarios o empresas de cierta envergadura, presentan proyectos y entonces liberan en cualquier parte de la península, del territorio de la península, liberan ese terreno para inversiones, permisologías, un tipo de facilidades para que se establezcan acá en la península de Paraguaná. Quiere decir que tenemos entonces algunos sitios que gozan de dos beneficios, como es el que expliqué primero, y otros donde, estando ubicados en la península de Paraguaná, tú puedes gozar una empresa que tenga la zona libre de comercio, puede gozar también de una zona libre de inversión turística Ahora que hacemos o usted hace esa diferenciación de acuerdo a los rubros, ¿cuáles serían los más atractivos de disfrutar de cada uno de los regímenes? Bueno, en realidad existe lo siguiente, o sea, tenemos que entender de que puede existir el beneficio y pueden existir condicionamientos. Nosotros tenemos una gran ventaja con lo que es la zona franca industrial de Paraguaná, que definitivamente es presidida acá en la zona, y los beneficios normalmente pueden ser tramitados en la misma zona. La zona de lo que es la parte de la corporación, de la zona libre de inversión comercial y turística de la península, también en realidad depende de un organismo que está acá en la península, que es Corpo Tulipa, y nos puede liberar de impuestos sobre la renta a través de unas cartas, una comunicación, porque hicimos inversiones a la parte turística o a la parte comercial por 10 años en la península de Paraguaná. Y eso es tramitado por Corpo Tulipa conjuntamente con el CENIA, y nos dan esa liberación. Con la zona libre especial en realidad depende a nivel nacional, y no es toda la península, son sitios que el gobierno establece que sí requieren de la inversión, entonces liberan esa poligonal para lo que es esa inversión. Lo todo es que nosotros, de verdad, mira, después de nosotros el cielo. Ciertamente. Paraguaná, de verdad. Tenemos de todo. Lo que tenemos que aprovecharlo, señor Chito, al máximo. Sí. Bueno, en primer lugar, volvernos paraguaneros, porque las hemos tenido. Bueno, el caso de la zona franca, más que todo su problema fue la propiedad. Tú no podías invertir dentro, pues la propiedad no era tuya, la propiedad del terreno o del inmueble, llámese el galpón o eso, tenía condicionamiento. Tengo entendido de que ya eso en realidad fue liberado, ¿no? Pero las cosas en realidad al inicio generan un esnovismo y unas ganas de un entusiasmo. Eso sí, la cuando novedad, las cosas después pasan y generan. Sí. Luego tuvimos la zona libre de inversión turística, y comercial, y cosechamos bastante, pero en realidad se transformó más en una zona comercial que en una zona de inversión turística. Las zonas de inversión turística muy poco, porque muy poco fuimos paraguaneros, muchos fuimos, que te diría, comerciantes que quisimos acumular dinero por la facilidad que nos daba esa situación. La infraestructura turística para aprovechar no se hizo. Y para eso se necesita, tanto como para lo que dije al principio, la zona franca, como para la zona libre, se necesita ser paraguanero. Por ejemplo, en el caso del grupo nuestro, que venimos de acá de la península, que somos nacidos prácticamente todos entre Los Taques y Punto Fijo,
Las inversiones que hicimos están en turismo, ven el Hotel Villa Caribe, ven el Centro Comercial Las Virtudes, ven, o sea, infraestructuras que en realidad superaban las aspiraciones que se quería y que por la cual se habían logrado esa situación. Hubo entonces también diferentes organismos comerciales, empresariales e industriales que apoyaron esa realización, y entonces entre ellos tenemos la Cámara de Comercio e Industria de Paraguaná, tenemos las cámaras de construcción, las cámaras de turismo y eso que lo apoyaron, y logramos tener pero se transformó entonces en un comercio, una migración de comerciantes de otros sitios hacia acá. No les interesaba la península para nada, en absoluto. O sea, no hubiese sentido de pertenencia. Claro. Y bueno, son también, hay una condición errada de que el empresario nació para hacer dinero. El empresario nació para generar estándar en su alrededor. O sea, el beneficio no se mide en dinero, se mide en la condición, la riqueza se mide en las condiciones de vida que tú tengas a tu alrededor. El crecimiento también y oportunidades también que se derivan. Entonces, bueno, eso nos dio la posibilidad de que en esas dos vertientes que nos dieron para el crecimiento, tuvimos algunos condicionamientos, y luego entonces pasaron los 10 años que eran lo que normalmente se dio para la zona libre de inversión turística y eso, y hubo entonces una recaída por la cuestión de la divisa, una cantidad de cosas que hicieron que se frenara la inversión comercial y la inversión turística acá en la península de Paraguaná. Ahorita se está luchando por eso, y creemos que es una de las oportunidades que tiene la península el regresar a esa situación. Entonces nos trajeron un nuevo beneficio, que es la zona especial de... Pero esas zonas especiales tienen que venir acompañadas de mejores servicios, de financiamiento, de permisología. Y vamos a hablar justamente de los retos. De permisología, de una cantidad de situaciones, y no deben ser tampoco que llegue yo, y bueno, llegó el ingeniero Juan de Dios Falcón, vamos a favorecer a Juan de Dios porque, bueno, Juan de Dios es amigo de nosotros, y entonces tiene un lote de terreno y te dan la oportunidad para eso, sino que debemos buscar hacer un estudio completo donde en realidad se requieren inversiones, y el gobierno tiene que apoyar a los empresarios que quieren en esos sitios desarrollar empresas que sean acordes a la función que van a prestar para dar un objeto ya a la venta o a la exportación dentro o fuera del país. Luego de ese gran boom que hubo con el tema de la zona libre de inversión turística, donde vino gente de toda Venezuela a invertir, grandes marcas, y vivimos un periodo bastante extenso, pienso yo como 15, 20 años de crecimiento y evolución de la península, pero llegó un punto, señor Chito, que eso mermó increíblemente. Y nos perdimos hoy en día también con todo este tema burocrático, de servicio, de financiamiento. ¿Cómo evalúa el hoy de la península en cuanto a los 3 regímenes que nos favorecen? Bueno, en primer lugar, el golpe más fuerte que recibió la península de Paraguaná fue cuando generaron el decreto de libre importación a través de los puertos, de todos los puertos de Venezuela, porque eso hace que nosotros, por ser un punto final y muy distante de la parte urbana poblada, los productos que nosotros vendíamos, que eran 21 rubros en ese aspecto, o importábamos para colocarlos en los comercios que normalmente se habían abierto, pasaron a ser competitivos los de Valencia, los de Maracaibo, los de todos lados, cuando en realidad esa fue una ley abierta, que todo el mundo la conoce como puerta a puerta, por la escasez que se presentaba en ese momento en Venezuela, y había colas para alimentos, había colas para muchas cosas, entonces se quiso
liberar eso de tal forma que se controlara entonces esa escasez de productos que normalmente existía. Eso se venció en el año 2023. ¿Okay? En estos momentos todavía no han hecho presión para que los otros puertos en realidad no permitan ese puerta a puerta y en realidad sean nomás el puerto libre de Margarita y la zona libre de comercio y turismo de la península de Paraguaná, los territorios que puedan importar libre de aranceles aduaneros al territorio donde ellos tienen la poligonal definida para eso. Porque así hacemos lo siguiente, si tú te pones a ver, debe existir el circulante que entra a la península o que entró a la península en ese momento, entraba por el presupuesto que normalmente la industria petrolera asignaba para lo que era la productividad, la producción de productos derivados del petróleo, ¿no? Y lo demás entraba prácticamente por el istmo de los Médanos, por la Alcabala y eso, que eran la gente que emigraba, venía del centro del país, del occidente del país, del oriente del país, a comprar artefactos electrodomésticos que estaban clasificados en esa ley y llevarlas a esos territorios, y eso hacía que aumentara el circulante, aumentó la población, aumentó la calidad de vida considerablemente. Hubo, por supuesto, una distorsión, así como nosotros invertimos en turismo, como no hubo un control, sino que a todo el mundo se lo estaban dando, no hubo como gran parte de las cosas que ocurren aquí en Venezuela, llegó un momento en eso. Luego vino el control de cambio, y eso pasó, dejó de ser entonces efectivo, porque ya con ese control de cambio ya no conseguían divisa también, entonces hubo el Cadivi, el negocio también se presentó que no era pedir dinero para Cadivi, sino que venían, porque lo hemos visto como hubo sobrefacturación también ahí. Tenemos que estar claros, el gobierno apoyó y no apoyó algunas cosas de ese tipo que ocurre. Y yo estuve, por ejemplo, bastante vinculado en ese momento, porque tuve presidente de la Cámara de Comercio, tuve presidente de la Asociación de Importadores, inclusive yo hice la presentación de la modificación de la ley de zona libre y pedimos, de zona libre, comercio e industria, y pedimos que en realidad se aceptaran tarjetas de crédito en dólares acá en la península de Paraguaná, porque eso nos permitía agarrar el dólar para poder comprar los productos fuera y venir hacia acá, porque en realidad eso era lo que se estaba haciendo. Muchos sacaban $5.000 en las tarjetas y se iban hacia afuera. Entonces, ha habido una ayuda y un fácil en cuanto a la ley, y entonces un facilismo que le permitía en ese momento no preveyeron todo lo que podía venir. Y eso ocurrió. Y eso entonces se ha mantenido todavía en vigencia a pesar de no estar aprobado legalmente. Y ahorita estamos pidiendo que se le vuelva a dar la función a los territorios especiales con esos beneficios que normalmente tienen, a sabiendas de que es Paraguaná una ley aprobada en la Asamblea Nacional, muy distinto a Margarita. Margarita es un puerto libre, que es un decreto que normalmente dicta la Presidencia de la República a través de su Consejo de Ministros, porque son zonas que requieren de un beneficio especial. En el caso nuestro, no solamente fue refrendado por el presidente y por el Consejo de Ministros, sino que los diputados y representantes de la Asamblea Nacional aprobaron la ley. Nosotros somos ley en Venezuela como zona libre de la península de Paraguaná. Totalmente, y esperamos que se reactive con más fuerza ese crecimiento. Finalmente, para cerrar este episodio,
Quisiera saber cómo proyecta usted los próximos 5 años, en qué sector puede haber un mayor crecimiento. Bueno, Turismo, tecnología, comercio, industria. nosotros tenemos como fuentes potenciales en estos momentos, seguimos teniendo lo que Dios nos dio, que fue lo primero y que ojalá nos siga dando, que es la condición natural de la península. La condición natural de la península es primero su ubicación. O sea, nosotros estamos ubicados en un sitio de aguas profundas donde el petróleo liviano que existe en el país, que está en el lago de Maracaibo, utiliza las industrias que tenemos establecidas acá, que son los complejos refineros y los muelles y ese tipo de cosas para lo que es la parte energética derivada del petróleo o de esa situación. En segundo lugar, tenemos la parte de gas que combinado con el petróleo podemos producir fácilmente la parte petroquímica. Tenemos entonces la parte del gas que con la energía solar y la energía eólica, solar, la eólica, todo lo que es sostenible, que sí. También tenemos agua Sí. de mar, que al ser descompuesta en el cloruro y en el sodio, con la energía eléctrica que tenemos de eólica o de viento o de bien sea de petróleo, podemos producir hidrógeno, que es un combustible o el combustible de futuro. Tenemos en la parte energética, tenemos todas las posibilidades. ¿Cree que ahí es donde está realmente Bueno, le voy a ser punta de franco, lanza? yo pienso que si nosotros hacemos un plan prospectivo de cómo se debe gobernar a Venezuela, la península de Paraguaná está entre las 10 primeras ciudades condiciones o puntos, de esa situación. Y en estos momentos, si hacemos algo en lo que es la condición turística de esto, tenemos que hay una mayor facilidad en la parte de lo que es turismo de aventura, turismo de playa, turismo de sol, de compras, de todo, de montaña, tenemos dentro de todo. ese aspecto, Sí. bajo ese esquema. Tenemos, si vemos Falcón, tenemos un páramo igual que Mérida con la sierra. Tenemos playas, tanto la de la zona de para Morrocoy, deportes, como la de zona de como el Morrocoy, sur, como tenemos sur. la parte este de la península, Dícoro, Supitiraya, tenemos la parte oeste de esto. Entonces, revisando todas esas cosas, si en realidad llegaran los gobernantes, no por políticos, sino que llegaran porque tienen las credenciales suficientes como para desarrollar planes que hagan crecer al país o las zonas de eso, definitivamente un buen gerente hace de Paraguaná que brille en el firmamento porque tiene potencialidades para poderlo hacer. ¿Verdad? Y usted es parte también de esa historia y de todo lo que hoy en día podemos experimentar a nivel económico, a nivel de la zona libre, de la zona franca, porque fue protagonista liderizando como empresario diferentes cámaras, viajando a Caracas, reuniéndose con los gobiernos de turno para activar a nuestra región. Nosotros fuimos, y les voy a ser franco, no fue que fuimos porque yo era de un partido y el otro era del otro. Juntamos gente de diferentes partidos. Yo soy de la oposición. O sea, siempre he luchado por las oportunidades del libre comercio, del desarrollo y de eso. Pero eso no me quitaba o no me quita todavía. Yo soy apoyo cualquier decisión que tomen los gobernadores. Usted es pro crecimiento y desarrollo de Paraguay. Yo llegué a ir a Caracas infinidad de veces con los gobernadores y todavía el gobernador opina una cosa buena y yo se le aplaudo. Si opina una cosa mala. Oye, qué bueno que lo llamen y también haya esa sinergia. Y se la censura. Y bueno, y como profesional hemos manejado crecimiento de esto. Por ejemplo, la vialidad en el estado y en la península es clave también en el desarrollo, porque para poder trasladar la población, la mayor densidad poblacional que existe, que es el centro del país, es el occidente del país, los Andes, se requieren de buenas autopistas, de buenas carreteras. En esa situación, nosotros con una empresa nuestra que fue Piaca, operamos por 11 años la Coro Punto Fijo y vieron una autopista
de primer mundo. Sí, de primer mundo. Ustedes vieron allí patrullas policiales que auxiliaban, vieron Sí, apoyos grúas, viales. vieron Buena iluminación, ambulancia, sí. buenas iluminaciones, buen señalización. Y definitivamente no veías tú un hueco. Los médanos de Coro siempre tuvieron en los 11 años sus canales como eran. Hicimos hasta proposiciones de cómo hacer un parque sobre los médanos para darle entonces una función que, sin quitarle su condición de parque nacional, pudiera prestar una función al resto del país, pues, ¿eh? Bueno, pero en definitiva, mire, yo pienso que todos los días uno vuelve a nacer. Cuando uno despierta, nace. Todos los días son un milagro y una oportunidad. Sí. Entonces, tenemos por delante mucho y lo que tenemos es que ir convenciendo a los que no quieren que sí deben querer. Y los que queremos arrastrar a los que en realidad... Totalmente. Y disfrutando a través de este contenido de podcast Visión Empresarial, justamente la experiencia, el testimonio, recomendaciones y sobre todo esa visión empresarial que caracteriza al protagonista de estos encuentros, el ingeniero Juan de Dios Falcón. Bueno, nos despedimos hasta una próxima entrega.